¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy en Hablemos de Salud vamos a hablar sobre cómo afecta emocionalmente el invierno a las personas. ¿Ha oído hablar del trastorno afectivo estacional? Para despejar todas estas dudas nos acompaña Carolina Villagrán, psicóloga clínica del Centro de Psicología Aplicada CEPA de la Universidad de Talca. Carolina, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación a conversar. Gracias a ti, Daniela. Hola. Bien, Carolina, lo primero que le quiero preguntar es que partamos definiendo a qué nos referimos cuando hablamos del trastorno afectivo estacional. Bueno, el trastorno afectivo estacional principalmente se define a través del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-5, como una especificación de un patrón estacional para el trastorno depresivo mayor que ocurre en una determinada época del año y que es recidente. Es decir, que puede volver a presentarse en otro momento. Ok, ¿y cómo lo podríamos ejemplificar? ¿Hay ciertos síntomas que aparecen, sobre todo en invierno? Sí, bueno, dentro de los síntomas, ¿no es cierto?, que se aparecen, uno es la alteración en los ritmos circadianos debido al incremento de la producción y la secreción nocturna de la melatonina, ¿ya? Se caracteriza principalmente por alteraciones en el estado de ánimo que se presentan comúnmente en la depresión, como la tristeza, la ansiedad, la irritabilidad. También se puede manifestar anedonia, ¿no es cierto?, entendiéndose como la pérdida de interés o de satisfacción en actividades que antes eran agradables o satisfactorias. También se puede presentar astenia, que es fatiga general, que impide a la persona realizar tareas que en condiciones normales la haría de manera fácil, ¿ya? También se observan algunas dificultades en la concentración. Podemos también observar hipersomnia, que es el deseo de dormir mucho, debido a este aumento de la producción de la melatonina, ¿no es cierto?, que es la encargada de regular los ciclos de sueño y vigilia. También otro síntoma que nosotros podemos destacar es el aumento de peso, ya debido a la ingesta de alimentos de manera excesiva, ¿no es cierto?, principalmente de carbohidratos y de azúcares, ya porque esto hacen como un incremento de la serotonina que tiene que ver con la sensación de bienestar, pero en un tiempo muy acotado. También se pueden observar disminución en la libido, ¿verdad?, de las personas, y en las mujeres también puede haber algún tipo de alteraciones en sus ciclos menstruales, y acompañado también con algunas dificultades en la interacción, en las relaciones interpersonales, ¿ya? Ya. Tendiendo como la persona a aislarse, a la disminución de la vida social, familiar o laboral, ¿verdad? Ya. Vamos a ver en detalle los síntomas porque son bastante amplios. Pero antes le quiero preguntar, ¿por qué sucede esto? ¿Se debe a la ausencia de luz? ¿Hace va frío? ¿Cómo se explicaría finalmente esta situación? Bueno, principalmente cuando llega el invierno, ¿cierto? La presencia de luz solar disminuye, por lo tanto los días son más grises, son más cortos, y esta condición altera, ¿verdad?, los ritmos circadianos de las personas que están encargados de regular, ¿no es cierto?, los ciclos naturales de el sueño y de vigilia, Mm. ¿ya? También, ¿no es cierto?, con la menor cantidad de luz solar, eh, esto va alterando el reloj biológico debido a que se segrega más melatonina, que es la hormona que está encargada de regular estos ciclos de sueño y vigilia, ¿ya? Y también, obviamente, al verse alterado este reloj biológico, desencadena alteraciones en el estado de ánimo de las personas, lo que provoca sintomatologías depresivas, ansiosas y, como les dije en algún momento, ¿no es cierto?, incluye también algunas alteraciones en el apetito. Eh, También, obviamente, como te mencionaba, disminuyen estos niveles de producción de serotonina, lo que afecta, obviamente, el
estado anímico. Obviamente porque la luz solar juega un papel fundamental en la producción de la melatonina y en la absorción de la vitamina D, que está involucrado en la en la síntesis de dopamina y de serotonina en el cerebro. Mm. ¿Y cuándo comenzamos ya a sentir o a experimentar algunos cambios? ¿Cuando ya se acerca el invierno, durante esta época? Bueno, principalmente ya con la llegada del otoño, ¿verdad? Empieza a disminuir la luz solar, por lo tanto podemos empezar a ver algunos síntomas de manera paulatina hasta cuando ya se instala, ¿verdad? El invierno propiamente tal. Ya, o sea, a partir ya del otoño podríamos empezar a experimentar algunos Algunos síntomas. cambios de los síntomas que te mencioné anteriormente. Claro, y de los síntomas que me menciona, ¿cuáles son los más recurrentes o cuáles son las señales? A qué debo estar alerta? ¿Cómo me doy cuenta que puede ser eso o que, no sé, tuve un día malo, no me siento bien? ¿Cómo puedo diferenciar quizás? Bueno, principalmente uno de los síntomas más importantes, ¿verdad? Es sentir, ¿no es cierto?, una mayor sensación de fatiga, de cansancio, de pérdida de energía durante el día, que obviamente me imposibilita de hacer algunas actividades, ¿ya? También el hecho de darme cuenta de que algunas actividades que anteriormente eran placenteras para mí, ahora ya no tengo muchos deseos de realizarlas o no tengo interés, me siento desmotivado, tengo sentimientos de desesperanza, producto de este estado de ánimo disminuido. También puedo tener deseo constante de querer dormir, por ejemplo. Otro síntoma que te puede ayudar a pesquisar que estás teniendo algún tipo de trastorno estacional afectivo estacional puede ser el aumento de ingesta alimenticia en la tarde-noche, especialmente de hidratos de carbono y azúcares, ¿ya? Y obviamente otro síntoma es el déficit de la concentración, ¿ya? Como que todas las actividades te desgasta más energía realizarlas. Ya, son varios síntomas entonces que podemos identificar y ahí estar alerta. ¿Y esto durante todo el invierno vamos experimentando estos síntomas o hay momentos en que son más, se agudizan o quizás nos sentimos mejor? ¿Cómo es? Es que obviamente va a depender de cómo reaccione cada persona, pero efectivamente estos síntomas se pueden dar con gran intensidad ya en algún momento y hay días en los que puede disminuir un poco, pero para que se cumpla el trastorno tiene que ser permanente en el tiempo, ya como para que uno diga sí, efectivamente corresponde a esta patología y no a otra patología. ¿Y en quiénes es más frecuente que se dé este tipo de trastorno? Bueno, principalmente la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres. Eh, Principalmente eso, es mayor en mujeres que en hombres y obviamente la aparición oscila aproximadamente entre los 20 a 30 años de edad aproximadamente. Es menor en niños y en adolescentes y obviamente que en adultos mayores no hay muchos estudios que digan cuál es su prevalencia. Y Carolina me menciona que la prevalencia es mayor en mujeres, más bien jóvenes. ¿Y a qué porcentaje aproximadamente de la población podría tener o tiene este trastorno afectivo estacional? Bueno, la prevalencia es aproximadamente entre un 1 a 10% de la población podría presentar este trastorno afectivo estacional. Perfecto. Y como mencionabas algunas de los síntomas que tiene este trastorno, en ese sentido, ¿cuándo es necesario acudir a un especialista? ¿Cómo me doy cuenta que probablemente si me siento sin energía, con desinterés de hacer alguna actividad que realizaba? ¿Cuándo me doy cuenta de que quizás es necesario visitar algún especialista? Bueno, principalmente cuando yo siento que estos síntomas se agudizan y son permanentes en un tiempo, por un tiempo prolongado, yo empiezo a sentir o cuando noto que hay diferencias en relación a lo estacional,
ya cuando yo noto que mi estado anímico y todos los síntomas anteriormente presentados sufren una modificación. Cuando yo siento que hay un cambio en mí y que esto se agudiza y son permanentes en un tiempo considerable, es recomendable ir a algún especialista a solicitar algún tipo de intervención. Perfecto. ¿Y estos síntomas desaparecen cuando llega la primavera o continúan en menor medida? Bueno, lo que pasa es que el trastorno afectivo estacional, como lo dice obviamente, eh, también se puede presentar en primavera, ¿ya? Ah, Porque aunque sea difícil entender, ¿verdad? Que nos sentimos deprimidos en primavera, ¿verdad? Porque obviamente que se dice que el trastorno afectivo estacional está relacionado con la disminución de la luz solar, sin embargo, en primavera aumentaría esta luz solar, pero, ¿verdad? Donde todos nos volvemos como más activos y todos obviamente tienen como más ganas como de volver a realizar actividades, la persona, ¿verdad? Y el organismo tiende a confundirse de nuevo con estos nuevos horarios y con estos ritmos, ¿verdad? Circadianos que te había provocado, o sea, que te había comentado, producto de la luz solar, ¿verdad? Durante el día, ¿ya? Entonces también se puede presentar y se puede manifestar como por este shock que le genera y este cambio que le genera al organismo a volver a adaptarse a la luz solar, puede también manifestar estos síntomas. ya. Pero para despejar algunas dudas, si una persona tuviese algunos síntomas durante el invierno, ¿es posible que se extiendan hasta la primavera o que si no presentó estos síntomas en invierno, que cuando comience la primavera los presente? Sí, también puede darse en ambos casos. Puede ser que se presenten en primavera, no presentándose en invierno, o que también, de cierta manera, continúe esta sintomatología. De todas maneras, si es permanente en el tiempo, siempre es recomendable ver un especialista, porque puede también estarse asociando a otro diagnóstico. Ya. ¿Y eso la persona se puede recuperar? ¿En qué consiste básicamente el tratamiento? Bueno, del tratamiento hay, ¿verdad?, tres maneras y tres formas en las cuales se trabaja el trastorno afectivo estacional, y uno de ellos es la terapia lumínica, ¿ya?, que es a través de la exposición solar. También está el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Y también la psicoterapia. Ya. Obviamente que yo desde mi especialidad me puedo referir principalmente al tratamiento psicológico, que se trabaja con terapias cognitivo-conductuales, ¿verdad? O basado en la evidencia. ¿Es posible, Carolina, que durante la cuarentena muchas personas vayan en confinamiento y que presenten estos síntomas, se agudicen a propósito del contexto en el que actualmente nos encontramos? Bueno, efectivamente, en condiciones de encierro, este trastorno se puede agudizar, obviamente, porque no estamos recibiendo luz solar directa. Por lo tanto, esta situación también afecta nuestros ritmos circadianos, que están encargados, ¿no es cierto?, de regular a nivel físico, psicológico y del comportamiento durante las 24 horas del día, ¿ya? Como no estamos recibiendo luz solar, como te decía anteriormente, se pueden ver afectados algunas hormonas que están encargadas del sueño, de la temperatura corporal, del apetito y de algunas funciones del cuerpo, ¿verdad? Que van en desmedro de la salud física y mental. Como te decía, obviamente las rutinas del sueño se ven alteradas porque nos acostamos y nos levantamos más tarde, ya que algunos no están con horarios tan estructurados, ¿verdad? Y eso afecta nuestro estado de ánimo, pero la recomendación principal es dormir y descansar de 6 a 8 horas diarias. Y obviamente evitar por lo menos 2 horas antes el uso de las tecnologías como el tablet, el computador, el celular, porque ellos producen una luz azul que interfiere en los ciclos de sueño y vigilia, ¿ya? Perfecto. Vamos a seguir entregando algunas recomendaciones, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa.
Vamos a separarnos solo unos instantes y ya regresamos con más Hablemos de Salud. Y ya estamos de regreso, estamos hablando con Carolina Villagrán, psicóloga clínica del Centro de Psicología Aplicada, CEPA de la Universidad de Talca, hablando un poco de este trastorno afectivo estacional, algunos síntomas que también se pueden agudizar durante la cuarentena. Carolina, y en eso habíamos quedado, ¿cierto? En que estos síntomas se pudiesen agudizar durante la cuarentena, producto del confinamiento que muchas personas están teniendo. Sí, efectivamente, como te decía Daniela, hay algunas situaciones, ¿verdad?, que pueden agudizar y acentuar el trastorno. Por ejemplo, el hecho de que pasamos tiempo encerrados y con temperaturas bajas, estamos más propensos, no sé, a estar acostados, a estar sentados, por lo tanto, tendemos al sedentarismo, siendo necesario de pronto incorporar algunas rutinas de ejercicio físico o de movilidad. Ya también el encierro nos produce más ansiedad, por lo tanto tendemos a tener mayor ingesta de comidas y es oportuno, ¿verdad?, incorporar estos ejercicios, ¿no es cierto?, como para hacer un gasto también de energía. Por otro lado, como te decía, el hecho de estar encerrado es importante en algún momento exponernos al aire libre y a la luz solar. Considerando obviamente la situación de cuarentena, podemos ocupar los espacios, ya sea el patio, el de antes jardín, por lo menos unos 10 o 15 minutos, cosa de recibir luz natural, ¿ya? Para las personas obviamente que viven en departamentos, salir unos minutos a la terraza, por ejemplo, cosas que pueda recibir un poco de luz solar durante el día, luz natural. Y obviamente también con respecto al distanciamiento social que nos trae la cuarentena, intentar disminuirlos a través de las tecnologías disponibles, ya sea llamados telefónicos o videollamadas a los seres queridos, amigos, ¿verdad? Como también para generar un poco más de cercanía y disminuir esta brecha. Ya, bueno, ha mencionado varias y recomendaciones importantes que debemos considerar, buscar esos espacios como dices, salir un rato al balcón, a la terraza, al patio. También le quiero preguntar sobre la alimentación. ¿Juega un rol importante en este momento? Sí, por supuesto, siempre la alimentación es muy importante dentro de la rutina de las personas, principalmente es mantener una alimentación saludable y equilibrada, ¿ya? Eso nos va a proporcionar todos los nutrientes que el organismo necesita, pero claramente hay algunos alimentos puntuales que nos ayudarían más a llevar este trastorno, ¿verdad? Como por ejemplo la ingesta de huevo que proporciona vitamina D, ¿ya? Que está relacionada principalmente con el trastorno afectivo estacional, ¿ya? Porque se dice que la vitamina D es la vitamina del sol. Mm, Y así también nos ayudaría a mitigar un poco la fatiga. Otros productos que nos sirven son los pescados y los frutos secos que son ricos, ¿verdad?, en omega 3 y que también nos pueden proporcionar nutrientes, las legumbres, ¿verdad?, que nos proporcionan proteína y nos aportan energía, los betacarotenos, ya sea las calabazas, zapallo, zanahoria, que nos proporcionan, ¿verdad?, algunas vitaminas como la vitamina A, que nos ayudan a combatir el cansancio estacional, ¿ya? El chocolate también, obviamente, alto en cacao y bajo en claro. grasas, eh, ya que nos ayuda a liberar serotonina, que está relacionado principalmente con el bienestar y la relajación, las frutas de la temporada que nos proporcionan vitamina C, y también otros que nos podrían ayudar son los caldos o las infusiones, que nos ayudan a mantener la temperatura corporal, ¿verdad? Nos ayudan a mantenernos hidratados, ya que en invierno muchas personas consumen menos agua por ser Claro, más frío, pero sí, esto puede de cierta manera complementar nuestra alimentación. ya. En general, el adoptar hábitos saludables es importante, la alimentación, el ejercicio también. Sí, principalmente eso sería como
lo que deberíamos recomendar en cuanto, por ejemplo, a los cuidados, ya sea de alimentación o de rutina en el día a día. Sí, y esas recomendaciones que entrega sirven también como medidas de prevención. Sí, también está como medidas de prevención, obviamente, que están súper relacionadas a otra cosa que puede servir, ¿no es cierto? Es hacer un ambiente soleado y luminoso, ya abrir las cortinas, las persianas para que entre luz solar a la casa, ¿ya? Y también eso nos proporciona de cierta manera un mejor ambiente. ¿Qué pasa cuando está todo muy oscuro? Por ejemplo, no llega, dependiendo de la ubicación de nuestro hogar, probablemente a muchos quizás no tengan tanta luz. ¿Eso también tiene algún efecto en las personas? Claro, como te decía, obviamente que eso afecta principalmente en la producción de la melatonina, que es la hormona que regula la sensación como de cansancio, de sueño y vigilia, Mm, ¿ya? Obviamente si nos llega menos luz vamos a tener la sensación como de mayor fatiga o de deseos como de dormir, en verdad. mm. Entonces puede provocar que nuestra sensación de cansancio sea mayor, se acentúe y andemos como con más desganado quizás. Ya, ok. Carolina, también, bueno, hemos hablado de algunas recomendaciones para las personas que tienen el síndrome afectivo estacional y a la familia, a los amigos, al entorno más cercano. También hay recomendaciones para ellos, cómo pueden actuar frente a un ser querido que tiene este trastorno. Bueno, principalmente dentro de las cosas que yo te recomendaba era el hecho de salir de casa por tiempos acotados en la medida de lo posible, de acuerdo a la situación de cuarentena que estamos viviendo, ya sea al patio, al delante jardín o a la terraza, unos minutos, exponerse un poco al aire libre, intentar mantener, como te decía, esta alimentación saludable y equilibrada. Por otro lado, establecer en el caso de los papás rutinas del sueño, principalmente en los niños, ¿ya? Y niñas y adolescentes también, ¿verdad? Con el objetivo de disminuir el uso de los objetos tecnológicos, ¿verdad? Antes de dormir, ¿ya? Principalmente establecer esta rutina. Por otro lado, también realizar actividades lúdicas o de juegos que generen algún tipo de gasto energético, ¿ya? Establecer contacto con los seres queridos, como te decía en algún momento, a través de las tecnologías que hay disponibles. Mm. Sí, bueno, y mientras hemos hecho este programa, el término de las rutinas se ha repetido. Pareciera que es un factor súper importante el implementar una rutina, dependiendo también la realidad de cada familia, de cada persona. Sí, efectivamente, dentro de este tiempo de cuarentena no hay que dar una impresión como de pseudo vacaciones, ¿ya? Porque si bien es cierto, estamos dentro de la casa, muchos de nosotros también estamos cumpliendo algunas funciones, ya sea de teletrabajo o los niños con respecto al colegio. Entonces es importante generar esta rutina y este orden, ¿verdad? Donde se generen espacios de trabajo, de sueño, de alimentación, de ocio, de espacios lúdicos, distintos tipos de situaciones en las cuales la persona se puede desarrollar, ¿verdad? También se pueden, no sé, se pueden trabajar algún tipo de hobby que sea para la persona significativo, que genere sensación de bienestar. Hay personas que les sirve mucho la práctica de yoga o de mindfulness, ¿verdad? Que eso también ayuda a cuidar nuestra mente, nuestra salud mental, porque nos genera paz interior, ¿verdad? Y elimina un poco también los pensamientos negativos que pueden ser recurrentes en la situación de encierro. Son bastante beneficiosos entonces este tipo de prácticas. El yoga, por ejemplo, hemos visto que por redes sociales muchas personas están realizando. Sí, la verdad es que favorece mucho el estado de ánimo y, como te decía, la paz interior, la calma de pensamientos negativos en muchos sentidos. También reduce la ansiedad, favorece el estado de ánimo, son bastante favorables para las personas en la práctica
del yoga o de la meditación o de mindfulness, ¿verdad? En algunos casos. Y también aprovechar que actualmente se están dando estas instancias de manera gratuita Claro. en las redes sociales, ¿verdad? Que no tienen un costo asociado y que se puede practicar en cualquier espacio del hogar. O sea. Y con esas recomendaciones nos quedamos entonces. Queremos agradecer a Carolina, quien nos ha acompañado en este capítulo en Hablemos de Salud. Gracias a ti, Daniela, que estés bien. Y así culminamos un nuevo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Siga junto a la programación de Campus TV.